Zuko. No confundir con los jugos Zuko. Barrita, ¿cómo hacer un buen arco de redención? La zona fantasma. Hoy día no lo vamos a escuchar putear a todo Dios. Cuando se habla de Zuko... La puta madre con el doble clic. No lo vamos a escuchar putear a todo el mundo porque este no es un video de X es un pendejo, es un video de cómo hacer algo bien. Así que, por desgracia, no vamos a tener al herrero de las palabras hoy. Una pena. Cuando se habla de Zuko, el principal tema que sale a relucir es su arco de redención. Una historia tan bien trabajada que no solamente posiciona al personaje como el que toma toda la historia también. Literalmente hasta cierto punto el camino de Zuko es algo similar al de Vegeta. Si era Vegeta se fajaba a todos. el mejor y más interesante de toda la obra, sino que además ha trascendido a su propio fandom y es ampliamente reconocido como un ejemplo de cómo desarrollar a un personaje durante una redención. Que dura toda la serie, por cierto. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan bueno? Aunque se empieza a notar más desde la segunda temporada, pero es toda la serie. Que todos aplaudimos cuando Zuko ve la luz, pero abucheamos cuando un villano de Naruto es evangelizado. ¿Qué es lo que los diferencia? En este video pretendo explicar de forma concisa los 3 puntos claves que debe contener un arco de redención para que este no solamente tenga sentido, sino que además sea memorable. Número 1. Evitar el "yo antes era como tú, tenemos los mismos ojos". Grande Naruto. Y dichos puntos son: número 1. El establecimiento del personaje y sus características intrínsecas. Número 2. El desarrollo orgánico del personaje durante su transición de villano a héroe. Y número 3. La reacción coherente del resto del elenco al cambio de bando del personaje. Yéndonos al primer punto, lo primero que hay que hacer es establecer cuál es la mentalidad del personaje. Para que un arco de redención sea creíble, el individuo en cuestión debe demostrar que posee cualidades redimibles. No puedes... Por ejemplo, cuando Zuko salva gente en general. Que lo hace... La primera vez salva a Aang, ¿sabes? Así de chill. Por eso Dragon Ball es mejor que Naruto XD. Poner a un psicópata que carece de cualquier tipo de código, límite moral o motivación justificada para sus actos y luego esperar que la gente se crea que un día de pronto cambió de opinión y ahora es buena persona. Eso simplemente no tendría sentido y no funciona. Zuko desde sus primeras apariciones nos muestra que es mucho más que un simple perseguidor del Avatar. No solo nos dan contexto de su pasado y sus motivaciones para capturar a Aang, sino que se nos muestra en su accionar que tiene valores morales muy marcados, como cuando cumple con su palabra de dejar en paz a la aldea del agua si Aang se iba con él, cuando elige rescatar a su tío antes que perseguir al Avatar, o cuando muestra piedad después de derrotar a Zhao, a pesar de saber que él no haría lo mismo por él. Indicios claros de que detrás de todo ese enojo y frustración se encuentra una buena persona, o por lo menos un ser humano decente, hacen que la posibilidad de... O un ser humano que tiene la posibilidad de ser una muy buena persona, básicamente. Pero eso pasó con Goku. Antes era un agresivo de mierda y de un día para el otro se golpeó la cabeza y era bueno. Ya, pero es que eso es creíble porque eso pasa en la vida real. Se llama amnesia, ¿sabes? O sea... Hay casos documentados de gente que su personalidad cambia después de pegarse tremendo pepazo en el hocico, ¿sabes? Se encuentra una buena persona, o por lo menos un ser humano decente, hacen que la posibilidad de enmendar el camino se sienta real, porque estas cualidades positivas lo que indican es que los actos malvados que... Imagínate ser Sao y que te papee un niño de 14 años. ¿Era 14 o 16? Por ahí, ¿sabes? En ese rango de edades. Bastante triste para ser un comandante de un ejército. Se sienta real, porque estas cualidades positivas lo que indican es que los actos malvados que pueda cometer el personaje son motivados por el contexto en el que vive, más que por una perversidad intrínseca. Sin embargo, el tener ciertos valores no basta para que la redención sea creíble. Volviendo a poner el ejemplo de Naruto, la mayoría de villanos ahí también tienen cualidades positivas, y aún así sus cambios de bando se sienten estúpidos. Entonces podemos hacer eso con los villanos. Estaba dormido, se cayó era del techo en la cabeza y de la nada ha traicionado al villano y es bueno. No tanto, porque Goku no era malo, era violento solamente, ¿sabes? Y ya está, no tenía control, pero nunca fue intrínsecamente malo. A diferencia de otros personajes como
el que se transforma en Goku Black porque tiene la versión de celos más extraña del mundo. Y es que las características primarias de un personaje no son más que la base sobre la cual trabajar. Es decir, que una vez que tienes el concepto, tienes que ejecutarlo de manera correcta en una historia que le permita al personaje vivir experiencias donde las características previamente mencionadas se desarrollen y el personaje evolucione de forma gradual a lo largo de toda la trama, y no con un giro brusco salido de la nada. Zuko no se redime de un momento a otro tras escuchar un discurso del protagonista. De hecho, ¡Yo antes era como tú! hay un momento en el que Aang intenta darle el discursito de los buenos sentimientos y Zuko lo ataca sin mediar palabra, lo cual es lógico, porque esta es la reacción acorde a la situación que El entorno te hace mal, es como los perros. El perro no se hace malo, el que los crían los hacen violentos. Bueno, hay perros, hay razas que tienen más predisposición a ser violentos que otros. Por distintos motivos. Eso no quiere decir que sean violentos por ellos, ¿sabes? Pero tienen más predisposición, ¿sabes? Por ejemplo, un bulldog tiene más predisposición de comerse un niño que un chihuahua, ¿sabes? mediar palabra, lo cual es lógico, porque esta es la reacción acorde a la situación que el personaje vivía en ese momento. Sin embargo, conforme la trama va avanzando, Zuko atraviesa situaciones que le permiten acercarse más a la luz, pero también otras que lo hacen retroceder. El personaje está todo el tiempo en un tira y afloja entre ser bueno y ser malo, dudando sobre lo que debe hacer y qué es lo que considera correcto. Y ese es precisamente el siguiente. Hasta el punto de que se enferma. Es que me causa tanta gracia que Zuko hace un par de cosas buenas por gente y se enferma, ¿sabes? Una cosa también es ser violento y ser bruto también, ¿sabes? Siguiente punto que vamos a abordar. Una buena redención no puede ser lineal. A ver, por poder puede. Hay un montón de redenciones donde un personaje que era malo pasa por una determinada situación que lo hace darse cuenta de sus errores, lo cual hace que decida cambiar de bando. Y eso está bien, es funcional, pero no es memorable, porque es demasiado simple y a veces hasta irreal. Nadie que experimente un cambio en sus convicciones deja ir tan fácilmente sus ideas anteriores. En la vida real, las personas cambian debido a las circunstancias que les toca vivir, y con un personaje debe de pasar exactamente lo mismo, y al igual que si se tratara de una persona real, este debe reaccionar de forma coherente a la historia que está viviendo, incluso si la reacción coherente significa dar un paso atrás en el camino de la redención. Bueno, sí. Si estás intentando ser buena persona y una persona que te ayudó descubre que porque eres de cierto país es mejor pegarte una patada en los testículos, a lo mejor ya no te dan tantas ganas de ser buena persona con ese tipo en específico, por ejemplo, ¿sabes? Es lo que pasa un poco con Jet, que era con quien se estaba peleando ahí en la escena de la tienda de té. El que tenía las dos espadas esas extrañas. Pero después de esa pelea dice, como que hijo de puta, ¿no? Que tiene sentido. Y de aparte tiene el plus de tener de figura para darle el mejor personaje, el tío. Aguante el tío Airo, el mejor personaje de toda la serie. Durante el libro Tierra, Zuko es obligado a vivir como un refugiado, convive con las personas que han sido afectadas por la guerra, y mediante eso es que empieza a comprender el mal que su nación ha hecho. Todo parecía indicar que para el final de temporada, este estaría totalmente arrepentido de haber apoyado la guerra. Plot twist. Pero en cuanto descubre que el Avatar está en la misma ciudad que él, de inmediato vuelve a la cacería. Y es que hasta ahora no había tenido realmente la oportunidad de demostrar si de verdad había cambiado, pues había dejado de perseguir al Avatar no porque quisiera, sino porque simplemente no podía, ya que él mismo estaba huyendo de su hermana, por lo cual su posición respecto a la guerra era completamente condicional, y cuando se le presentó la oportunidad de ir por el Avatar, ve también la oportunidad de recuperar su antigua vida, y pone en marcha un plan que únicamente es detenido por un oportuno regaño de su tío. Aguante el tío Airo. Es el momento de que te hagas las preguntas que de verdad valen la pena. ¿Quién eres? ¿Sabes? Parafraseando un poco la frase, porque hace mucho que vi la serie ya. ¿Y si el Imperio Ruso es una alegoría a la Nación del Fuego hasta cierto punto? ¿What? Tenía que ver una cosa para empezar. La Nación del Fuego era competente militarmente hablando. Quitando a Osai, que era tremendísimamente pelotudo, pero la nación en sí era competente militarmente hablando. El Imperio Ruso no.
Por lo menos no en sus últimos años. Aquí es importante remarcar que otra característica de una buena redención es que sea influenciada por otros personajes que presionan al redimido en cuestión para salir de su zona de confort. Airo siembra la semilla de la duda en Zuko al hacer que se cuestione el porqué de sus acciones, logrando incluso que desista temporalmente de su obsesión por el avatar. Sin embargo, Airo no O una alegoría al Nicolás II, podría ser. es la única influencia que el personaje tiene. También está Azula. Airo le dice que debe de empezar a perseguir sus propios deseos en lugar de los de su padre, pero ahí está el detalle. El deseo de Zuko no es capturar al avatar, sino recuperar su antigua vida. El avatar solamente es un medio para conseguir ese deseo, y por eso cuando Azula le ofrece una opción para lograrlo, Zuko elige ir con ella. Durante el libro Porque es tremendísimamente, pero ¿cómo vas a confiar en Azula, compadre? O sea, las cosas como son. Tierra, Zuko da varios pasos en la dirección correcta y ya había comenzado a dudar de las acciones de su nación. Pero dudar no es suficiente para renunciar al objetivo que ha sido la razón de su vida durante años. El deseo de Zuko es papearse y cagar a piñas al viejo. En este momento no, ese se vuelve el... Bueno, de hecho nunca es su deseo. Porque él mismo dice el que tiene que derrotar a Ozai es Aang. Porque si lo hace él sería un hijo robándose el poder y el trono a la fuerza de todas formas. Al igual que hizo el mismo Ozai. Así que eso. Está claro que esta fue una decisión incorrecta por parte del personaje, pero los mejores personajes son aquellos que se sienten como personas reales, y el verdadero crecimiento personal requiere de errores, pues solo al equivocarnos es que podemos entender realmente por qué una decisión era incorrecta. Si Zuko se hubiera unido a Aang en este momento, su redención no sería ni de cerca tan buena como lo fue al final, porque se habría sentido incompleta. Tras los eventos de Ba Sing Se, Zuko regresa como un héroe a la Nación del Fuego y de un momento a otro obtiene todo aquello por lo que pasó años luchando. Su padre lo ve con orgullo, su nación lo idolatra y su posición como príncipe es restaurada. Pero ¿a qué precio? Teniendo a la mayor sociópata de hermana, ¿sabes? Teniendo el mayor material de blackmail del mundo. Y si no soy un personaje real y soy una alucinación de Idorno, no sé. Y que esto ocurriera es absolutamente necesario para su redención, porque si no hubiera obtenido todas estas cosas, entonces siempre tendría la duda de si en verdad había hecho lo correcto, pues aunque se uniera al Avatar y ganaran la guerra, por siempre se preguntaría si acaso hubiera sido mejor regresar con su hermana y vivir feliz con su familia. Si Zuko Pero cuando ha sido feliz esa familia. nunca hubiera regresado para darse cuenta de que la visión que tenía de una vida perfecta junto a su familia no era más que una fantasía y que la realidad era una que lo hacía sentir miserable, entonces nunca estaría del todo seguro de si había elegido bien y por tanto sería susceptible a volver a errar el camino incluso después de la derrota de Ozai, pues la duda de lo que pudo haber sido no lo dejaría en paz. En cambio, al cometer el error de aliarse con Azula y ver la realidad de su familia y su nación, es capaz de verdaderamente comprender que eso no es lo que él desea, pasando por un proceso de choque con la realidad que lo lleva a romper definitivamente con el sesgo ideológico que ha tenido durante toda su vida. Solo le tomó traicionar a todos los que alguna vez lo amaron. Ahora, para ser justo, tiene la suerte de tener al mejor tío de la historia de la humanidad, ¿sabes? Aguante el tío Airo, aquí nadie es real, Menéndez, es una alucinación. Tay se borró a sí mismo por error y yo soy una voz en la cabeza de Idor. Idor, déjalo ir, el accidente en el auto no fue tu culpa. El tío está preso y está de chill. Que está de chill y se está ahora no lo estamos viendo, pero cuando nadie lo ve se está poniendo mamadísimo, ¿sabes? Pues al ver a su nación con la perspectiva ampliada que le dieron sus años en el exilio, en lugar de la limitada visión que el adoctrinamiento le otorgó de niño, es capaz de comprender la realidad de la situación en la que se encuentra, y con toda esa información y experiencia, ahora sí es capaz de tomar la decisión que no pudo en Ba Sing Se. Y aquí llegamos al tercer punto clave para un buen arco de redención, y esa es la reacción de los otros personajes a dicha redención. Nosotros como espectadores hemos seguido la historia de Zuko en todo momento. Sabemos exactamente qué es lo que pasa por su mente y cuáles son sus verdaderas intenciones, pero el resto de personajes no tiene este contexto. Para el grupo de Aang, y eso es algo que le pasa mucho a las películas y series, de ignorar ese pequeño detalle.
Que para ser justo es normal que a la gente se le olvide eso, porque quiero decir, cuando estábamos viendo el resumen de la película La Niebla, un poco también me pasó. Pero es que también, ¿cómo puta es que no sospechas de una niebla omnisciente, súper rara, ¿sabes? Cuando todos te están diciendo exactamente la misma cosa. O sea, más encima la historia es consecuente. Bueno, consistente, esa es la palabra. Pero igual. Zuko solamente es el tipo que los persiguió por todo el mundo y que luego fue uno de los principales responsables de su derrota en Ba Sing Se y la caída del Reino Tierra. Por lo que cuando semejante elemento aparece como si nada en su campamento diciendo que quiere ayudarlos, obviamente no le creen y lo expulsan del lugar mediante amenazas. Y esta parte es importante porque muchos arcos de redención fallan incluso después de haber hecho un correcto desarrollo de personaje, porque el resto del elenco si no me equivoco, la única que le medio cree es Toph, porque Toph nunca estuvo presente cuando Zuko hizo las cosas más feas que hizo. Toph se encuentra con el grupo en el libro Tierra, cuando Zuko ya estaba exiliado y estaba siendo perseguido por Azula y ya se estaba escondiendo. Y la única vez que lo vio en ese libro fue cuando se enfrentaron juntos contra Azula. Y luego en la derrota de Ba Sing Se, Toph creo que tampoco estaba presente. Ahí está el Karen Ba Sing Se XD. Por eso es la única que más o menos dice, oye, démosle una oportunidad, ¿no? ¿Sabes? Y tiene sentido también, porque nunca estuvo cuando Zuko se pegaba a los cagazos más grandes. No lo culpo, si un chorro te lo luego genuinamente se disculpa, no lo perdonas así de fácil. Exacto. Incluso después de haber hecho un correcto desarrollo de personaje, porque el resto del elenco acepta la redención sin tener contexto de qué fue lo que lo hizo cambiar, y eso es simplemente estúpido. Es como si... Y también es ciega, ¿no? Vio todo lo que hizo Zuko. Si alguien intentara matarte varias veces y luego te pidiera perdón, eso no basta para que confíes en él. Y lo mismo pasa con Zuko, no basta con... Perdón por intentar matarte, mi compadre. ¿Me perdonas? No. La verdad es que sí, cierto, porque pensé que me perdonarías. Estoy bien pendejo. Decir que cambió, él tiene que ganarse la confianza del equipo, porque ellos no tienen ningún motivo para creer en sus palabras, e incluso cuando logra que Aang lo acepte como su maestro, la relación con el grupo es más bien tensa. Él está ahí, pero todos lo ven con recelo, y para ganar su confianza tiene que atravesar un proceso que requiere de varios pasos. Y tener su viaje de aceptación que tiene con todos, menos con la pobre Toph. Nunca tuvo una misión con Toph, ¿sabes? Maldito Avatar, ¿por qué no agarra un maldito pedazo de cristal y se le incrusta en los ojos con fuerza del viento? The fuck. ¿Cuál es tu arco favorito de Avatar? A ver, es que no me acuerdo mucho, así que el único que me acuerdo es el de Zuko, porque es el más obvio, el del que estamos hablando, así que obviamente lo tengo fresco en la memoria. Pero no me acuerdo de muchos, así que no creo que pueda responder. Pensar que Vegeta en su momento mandó a matar a los amigos de Goku y ahora son compas. Bueno, a ver, Tenshin Han aún no le tiene mucha confianza a Vegeta, las cosas como son. El primer paso sería la honestidad. Zuko tiene que ser honesto no solo respecto a que ahora tiene buenas intenciones, sino también con que en el pasado no las tuvo. Él admite que hizo cosas malas y no trata de justificarse por ello. Admite su responsabilidad por el daño que hizo y está dispuesto a soportar el desprecio que eso le traiga. La capacidad de reconocer los errores, incluso si eso implica empeorar la percepción que se tiene de ti, es una clara señal de que alguien es digno de confianza. Durante su conversación con el equipo Avatar, Zuko admite que fue él quien contrató al hombre combustión para matarlos, cosa de la que más tarde se lamentaría creyendo que había sido mejor culpar a Azula por eso. Pero lo curioso es que si Zuko hubiera mentido respecto a eso, lejos de lavar su imagen, la habría ensuciado más, pues Toph habría detectado la mentira. Eso es cierto, ¿verdad? Me había olvidado que Toph puede detectar mentiras. El único momento de Dragon Ball donde Piccolo respeta a Vegeta, o más o menos, ya no lo odia tanto, es porque fue lo de Majin Buu y se sacrificó para explotar. Bueno, sí. Por desgracia el sacrificio no sirvió para nada, pero bueno, se intentó, ¿sabes? Él no tenía forma de saberlo. Y eso habría arruinado cualquier oportunidad de generar confianza. En cambio, cuando Toph declara que fue honesto respecto a todo lo que dijo, esto resultó ser un punto importante para que Aang le permitiera quedarse. El siguiente paso para generar confianza sería la paciencia. Después de fracasar en su primer acercamiento, Zuko se retira para darles tiempo a meditar la situación. Si en lugar de irse hubiera sido insistente y se hubiera quedado a tratar de convencerlos,
La situación se habría vuelto más y más tensa hasta acabar en pelea, por lo que no insistir demasiado también es importante. Y por No valió nada la autodestrucción de Caos. Que no por culpa de Vegeta Majin Buu surgió en primer lugar. No sé si fue por culpa de... Creo que ayudó, pero habría pasado igual sin que él se hubiera sido sellado. Pero no estoy seguro porque el arco de Majin Buu nunca me lo vi completo de corrido, ¿sabes? Solo lo vi cada vez que lo veía en la tele, ¿sabes? Y ya está. último, el paso más importante es el de dejar que tus acciones hablen por sí mismas. Zuko no se gana la confianza del grupo solo hablando y tirando juramentos de lealtad. No, lo que Zuko hace es involucrarse activamente con las necesidades del equipo. Muestra su compromiso por enseñarle a Aang al llevarlo a las ruinas de los dragones para aprender fuego control. Muestra su empatía por el grupo al ayudar a Sokka a liberar a su padre de... That's rough, buddy. Mr. Satan, el salvador del universo. Exacto, el mismísimo Mr. Satan. Para ser justo, Mr. Satan, dentro de todo, sí sirvió mucho para salvar al universo para salvar al mundo de Majin Buu, porque de no ser por él, la gente no habría dado la energía para la Genki Dama. ¿Sabes? Prisión, y muestra su genuino interés por el bienestar de sus compañeros al ayudar a Katara a encontrar al asesino de su madre. Zuko no simplemente espera a que los demás confíen en él solo por estar ahí, sino que trabaja activamente para demostrar su compromiso con la causa. Su arco de redención es satisfactorio no solo porque el personaje de verdad tuvo que esforzarse para completarlo, sino porque está estructurado de forma excelente. Primero, establece las bases al mostrar que el personaje tiene cualidades positivas que tienen el potencial de superar a las negativas. Después, te da un desarrollo coherente con la trama en el que muestra los avances y caídas que el personaje experimenta durante su viaje, con reacciones realistas respecto a cada situación. Y por último, una vez redimido, muestra que a pesar de haber cambiado, eso no borra las consecuencias de sus actos pasados, y para que el resto de personajes crean en su transformación, tiene que demostrar con acciones y no con palabras. Y después los mismos tipos escribieron Korra. Tremendísimo downgrade. Mr. Satan, el verdadero tipo de los contactos. Sí. Todo esto en conjunto da como resultado un arco de personaje complejo, coherente, bien desarrollado y sobre todo satisfactorio para el espectador. Obviamente existe... Es raro ver a este canal sin putar a todo lo que se mueve. La verdad es que sí, ¿sabes? Bien desarrollado y sobre todo satisfactorio para el espectador. Obviamente existen más formas de escribir una redención y ciertos puntos pueden variar dependiendo del personaje y la historia en cuestión. Pero en esencia, estos son los elementos básicos que debe contener cualquier arco de desarrollo, y por eso Zuko es tan alabado como personaje hasta el punto de que su historia es un referente de cómo escribir arcos de redención. Y bueno, eso sería todo. Grande Zuko, el mejor personaje de la historia de la humanidad. Y qué raro ver a la zona fantasma así lanzar puteadas cada 5 minutos. Este se ve interesante. Cómo hacer un personaje fuerte sin que te quede una Mary Sue o Gary Sue. Bueno, si les gustó el video, recuerden que pueden suscribirse tanto a mí como a la zona fantasma. Y nos vemos mañana. Vamos a marcar el video como veído.